Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito fundamental es alcanzar al mundo entero con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida, fiel y aplicable a la vida diaria. Hoy, en nuestro programa, queremos hacernos una pregunta de vital importancia para el destino de nuestra alma. ¿Qué significa realmente creer en Cristo? Escuche con mucha atención esto. ¿Qué significa, desde una perspectiva verdaderamente bíblica, creer en el Señor Jesucristo? A lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y especialmente en el Nuevo Testamento, nos encontramos constantemente con versículos, pasajes y promesas que nos hablan de la imperiosa necesidad de creer en Él. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? Es evidente, al estudiar la palabra de Dios con detenimiento, que para que una persona reciba el perdón absoluto de sus pecados, para que pueda ser salva, como solemos decir en nuestras iglesias, para que tenga la total seguridad de que al cerrar sus ojos en esta tierra irá directamente a la presencia del Dios celestial, esa persona debe poner su fe, debe depositar toda su confianza, debe creer incondicionalmente en la persona de Jesucristo. ¿Qué significa creer en Cristo? De eso es precisamente de lo que quiero hablarle en este mensaje. Y quiero hacerlo porque sé, por mis años en el ministerio pastoral, que existen miles de personas que asisten a las iglesias domingo tras domingo, personas que se consideran cristianas, personas que con total sinceridad afirman en su mente que creen en Jesucristo, pero que en realidad no entienden de manera bíblica qué significa eso. Tienen un asentimiento intelectual, pero carecen de una relación viva y transformadora con el Salvador. Por eso, le pido que me acompañe hoy en su Biblia al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, para que leamos juntos el versículo que sin duda alguna es el más familiar de toda la Escritura. Se trata de Juan, capítulo 3, versículo 16. Estoy seguro de que si yo ahora mismo, Pastor Stanley, yo me sé ese versículo de memoria desde que era un niño, y no dudo de que sea así, la gran mayoría de las personas lo conocen, pero le pido que vayamos allí por un momento, que abramos nuestras Biblias y que meditemos en el contexto de este pasaje tan profundo. Recordemos que en este capítulo, nuestro Salvador Jesucristo estaba en conversación nocturna con un hombre sumamente letrado, un líder religioso respetable de su época llamado Nicodemo. Este hombre pertenecía al Sanedrín, conocía la ley de Moisés al pie de la letra, era un maestro de Israel, un hombre moralmente intachable ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, su corazón estaba vacío, lleno de preguntas y dudas espirituales. Jesús, conociendo el fondo de su alma, va directo al grano de su necesidad y le dice con amor pero con firme autoridad: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo largo de esa maravillosa conversación, nuestro Salvador le explica la necesidad de una transformación espiritual que viene de lo alto, y concluye diciéndole en el versículo 15 lo siguiente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de inmediato en el versículo 16 pronuncia esas palabras eternas: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero regresemos a nuestra pregunta central. ¿Qué significa realmente creer en Jesucristo en el contexto de este pasaje? El propósito de este mensaje es desmenuzar, desde un punto de vista estrictamente bíblico, qué significa poner nuestra fe en Él, y cómo puede usted evaluar su propia vida para saber con absoluta certeza si realmente ha dado ese paso de fe salvadora. Es sumamente interesante observar con cuánta claridad y sencillez nos presenta Dios este camino en su palabra. Por ejemplo, si retrocedemos un poco en el mismo Evangelio de Juan y vamos al capítulo 1, en el versículo 12, la Escritura declara de manera contundente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre. En la cultura bíblica, el nombre de una persona representaba la totalidad de su carácter, de su autoridad y de su ser. Por lo tanto, creer en el nombre del Señor Jesucristo es exactamente lo mismo que creer en su persona, abrazando todo lo que Él es, todo lo que hizo en la cruz y todo lo que ha prometido hacer en nosotros. Usted recordará también aquel pasaje impactante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 31. El apóstol Pablo y su compañero Silas se encontraban en una prisión en Filipos.
cantando himnos a Dios a la medianoche tras haber sido azotados. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos. El carcelero de Filipos, despertando de su sueño y viendo las puertas abiertas, temiendo que los presos hubieran escapado y sabiendo que eso le costaría la vida, sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo le gritó con fuerza: «No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí». Aquel hombre, temblando de temor y cayendo postrado ante ellos, les hizo la pregunta más trascendental que un ser humano pueda formular jamás: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». ¿Y cuál fue la respuesta directa, clara y rodeos de Pablo y Silas? Le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». No le dijeron: «Tienes que ganarte el favor de Dios mediante ritos religiosos», ni tampoco: «Debes pasar años limpiando tu vida por tus propios esfuerzos antes de que Dios te acepte». No, la respuesta fue simple y directa: cree en el Señor Jesucristo. También recordará que en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, el gran apóstol Pablo declaró con profunda convicción: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El Evangelio es el poder dinámico de Dios para transformar vidas, pero este poder se activa únicamente en la vida de aquellos que creen. Y en Romanos capítulo 5 versículo 1, leemos: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Ser justificados significa ser declarados legalmente no culpables por el juez del universo. Significa ser vestidos con la perfecta justicia de Cristo. Y esto se recibe únicamente por la fe, trayendo como consecuencia inmediata una paz profunda e inquebrantable para con Dios. Y no podemos olvidar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Un pasaje que resume de manera magistral la teología de la salvación. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Podríamos pasar horas enteras recorriendo cada libro del Nuevo Testamento, examinando versículo tras versículo, y en cada uno de ellos encontraríamos exactamente el llamado urgente. Un llamado a tener confianza, a creer en el Señor Jesucristo como la única vía de salvación provista por Dios. El testimonio bíblico es abrumadoramente claro en cuanto al método de salvación. Pero entonces, ¿por qué hay tanta confusión en el mundo hoy? Creo firmemente que hay una gran cantidad de personas en nuestra sociedad que viven bajo un terrible y sutil autoengaño espiritual. Son personas que, en algún momento de sus vidas, asistieron a una reunión, levantaron una mano, caminaron por un pasillo en una iglesia, o simplemente crecieron en un hogar cristiano, y por lo tanto asumen con total tranquilidad que ya han creído en Jesucristo. Se sienten seguras, tranquilas, pensando que ya cumplieron con esos requisitos, y que su destino eterno está asegurado, a pesar de que sus vidas diarias no muestran absolutamente ningún fruto de regeneración espiritual, ni de amor hacia Dios. Quiero que analicemos por un momento cómo razonan estas personas y qué tienen en mente cuando dicen con tanta soltura: «Sí, yo también creo en Jesús». En primer lugar, hay quienes le dirían de manera muy sincera: «Mire, yo creo en la Biblia, creo en Dios, y creo en Jesucristo, por lo tanto, sé que soy salvo». Pero cuando uno profundiza en lo que realmente están diciendo, se da cuenta de que lo que tienen es una simple creencia en los hechos históricos. Dicen: «Yo sé que la Biblia es un libro real y sagrado. Creo que enseña la verdad sobre Dios y sobre Cristo. No tengo dudas intelectuales de que todo lo que está escrito allí ocurrió». Creen en los hechos de la misma manera en que creen en cualquier otro personaje histórico de gran relevancia. Si usted les pregunta: ¿usted cree en Abraham Lincoln o en George Washington?, ellos responderán: «Por supuesto que sí. Estudié sobre ellos en la escuela, sé que vivieron, sé lo que hicieron y creo firmemente en el hecho de su existencia histórica». Sin embargo, esa creencia en Abraham Lincoln o en George Washington no tiene absolutamente ninguna influencia en la manera en que toman decisiones diariamente, ni en cómo tratan a sus familias, ni en su destino eterno. Es un conocimiento meramente intelectual de hechos históricos. Trágicamente, muchas personas tienen a Jesucristo exactamente en esa misma categoría mental. Creen que existió un hombre llamado Jesús en Galilea, creen que hizo cosas buenas, pero esa creencia es estéril. No es la fe salvadora que describe el Nuevo Testamento. Luego, si le pregunta a otra persona: ¿cree usted en Dios?, le responderá de inmediato: «Claro que creo en Dios, toda mi vida he creído en Él».
Mi abuela era una mujer muy piadosa y me enseñó a creer en Dios. No piense de ninguna manera que soy ateo. Solo porque no voy a la iglesia todos los domingos, o porque no vivo de la manera estricta que algunos quisieran, eso no significa que no crea. Estoy convencido de que cuando muera iré al cielo porque siempre he tenido fe en Dios. Estas personas están cometiendo un error teológico de proporciones eternas. El error consiste en confundir el asentimiento intelectual con la fe personal. El simple hecho de estar de acuerdo con una verdad intelectual, o el mero hecho de admitir que la Biblia es real y que Dios existe, no equivale a poseer la fe salvadora del Nuevo Testamento. Permítame ilustrarle esto con un ejemplo muy sencillo. Existe una enorme diferencia entre que yo mire un puente peatonal muy firme sobre un río caudaloso y diga intelectualmente: sí, creo que ese puente es real, creo que está bien construido y creo que tiene la capacidad de sostener mi peso si decido cruzarlo. Y el acto real de poner mis pies sobre ese puente, confiarle mi vida por completo y caminar sobre él hasta llegar al otro lado. En el primer caso, tengo un conocimiento mental y estoy de acuerdo con los hechos sobre el puente. En el segundo caso, he depositado mi confianza activa en el puente. Muchos cristianos nominales se quedan toda la vida en la orilla del río, contemplando a Jesús intelectualmente, afirmando que el puente es maravilloso, pero jamás cruzan el puente, jamás se entregan a él por completo. ¿Cuál es la causa raíz de este engaño espiritual tan general? En mi caminar pastoral he descubierto que se debe principalmente a dos razones. La primera es que muchas personas interpretan la fe salvadora al mismo nivel de las creencias triviales y cotidianas de la vida. Dicen, por ejemplo, yo creo que esa silla me va a sostener si me siento en ella. Creo que podré levantarme temprano mañana para ir a trabajar. Creo que mi automóvil va a encender cuando introduzca la llave en el encendido. Al rebajar la fe a esa categoría de expectativas cotidianas del intelecto, malinterpretan por completo la naturaleza sagrada de la fe bíblica, la cual requiere un quebrantamiento del corazón ante el pecado y una rendición absoluta al señorío de Cristo. La segunda razón es aún más seria. Hay personas que de manera deliberada y consciente deciden limitar el alcance y la profundidad de su fe para que no interfiera con su estilo de vida. Construyen una teología a su medida y dicen: esto es lo que elijo creer. Creo que Dios es un ser de puro amor, que es sumamente bueno y que al final del día todos iremos al cielo porque nadie es tan malo como para merecer el infierno. Yo vivo una vida decente, no le hago daño a nadie, soy tan bueno como el vecino de al lado, y por lo tanto esa es mi fe. ¿Sabe lo que están haciendo? Están limitando deliberadamente la extensión de su fe para evitar enfrentarse con las demandas santas de las Escrituras. Evitan a toda costa profundizar en las enseñanzas de Jesús sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad absoluta de nacer de nuevo y sobre la santidad de vida. No quieren una fe que les exija cambios morales en su vida privada, en sus negocios o en sus relaciones personales. Quieren una fe cómoda, barata, que actúe como un seguro de vida eterno pero que les permita seguir siendo los reyes de sus propias vidas. Permítame decirle algo con todo el amor de mi corazón, pero con la mayor firmeza bíblica posible. Usted jamás llegará al cielo si esa es su idea de creer en Jesucristo. Eso no es fe, es presunción espiritual, es una falsificación barata del Evangelio que no tiene poder para salvar a nadie. También me preocupa profundamente el grupo de personas que han sido engañadas desde su niñez dentro de los contextos eclesiales. Y considero de suma importancia dedicar unos minutos de este mensaje a este punto. Con mucha frecuencia, en las escuelas dominicales, en las escuelas bíblicas de vacaciones o durante campañas de evangelismo emocionalmente cargadas, se ejerce una gran presión sobre los niños y jóvenes. Se cantan himnos conmovedores, se hacen llamados dramáticos desde el púlpito y se les dice de manera muy vaga: solo vengan al frente, hagan esta oración, crean en Jesús y serán salvos para siempre. La invitación que se les presenta es a menudo tan imprecisa, tan carente de fundamento bíblico sobre el arrepentimiento y la soberanía de Dios, que los niños caminan por el pasillo de la iglesia sin comprender realmente qué es lo que deben creer. Solo asienten a la idea de que Jesús es bueno y que no quieren ir al infierno. Si yo fuera un niño en esa situación y alguien me dijera que con solo pasar al altar y decir que creo en Jesús iré al cielo, yo también lo haría inmediatamente. Pero, ¿es eso suficiente? Debemos tener un cuidado extremo cuando guiamos a las personas, especialmente a los niños, a dar el paso de la salvación.
Debemos tomarnos el tiempo necesario para explicarles con paciencia y con las Escrituras en la mano qué significa que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, qué significa que Jesús pagó por nuestra culpa en la cruz y qué significa entregarle el control total de nuestras vidas. De lo contrario, criaremos una generación de jóvenes que asumen que son salvos simplemente porque sus padres lo son, o porque su pastor lo dice, o porque hicieron una oración rápida a los 7 años, mientras que sus corazones permanecen completamente inconversos y distantes de Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga que me escucha hoy, ¿qué significa realmente poner nuestra fe en Jesucristo para el perdón total de nuestros pecados, permitiendo que el Espíritu Santo venga a morar en nuestro interior para transformar nuestra existencia por completo? ¿Qué significa tener en nuestro corazón esa seguridad inquebrantable, esa paz perfecta que nos permite vivir y morir sabiendo que estamos reconciliados con el Creador del universo? ¿Es posible que una persona camine por este mundo con esa certeza absoluta del perdón y de la vida eterna? Claro que sí. La palabra de Dios nos enseña que esa es, de hecho, la voluntad del Padre Celestial para cada uno de sus hijos. Le pido que me acompañe por un momento en su Biblia a la primera epístola del apóstol Juan, casi al final del Nuevo Testamento, justo antes del Apocalipsis. Leamos juntos en el capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, escribe estas palabras de consuelo eterno. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire con detenimiento los verbos de este pasaje. Dios no quiere que vivamos en un estado constante de incertidumbre espiritual, diciendo, bueno, espero ir al cielo cuando muera, o tengo la vaga esperanza de que Dios sea misericordioso conmigo. No. Él dice, para que sepáis. Él quiere que tengamos una certeza absoluta, inquebrantable e incuestionable de que poseemos una relación eterna con Él, una relación segura que ninguna fuerza demoníaca, ninguna circunstancia de la vida ni ningún enemigo espiritual pueda quebrantar o manipular de forma alguna. Dios desea que descansemos en la seguridad perfecta de su gracia. Ahora bien, para desglosar de manera sistemática y profunda, ¿qué implica esta fe salvadora? Quiero compartir con usted 3 palabras fundamentales que le sugiero que anote hoy mismo en las páginas en blanco de su Biblia, o que las grabe en lo profundo de su memoria. Estas 3 palabras no constituyen la definición completa por sí solas, pero son los pilares sobre los cuales se sostiene la verdadera fe bíblica. La primera palabra es conocimiento. Es absolutamente imposible que usted crea en algo o en alguien si primero no tiene un conocimiento veraz de esa persona o de esa verdad. Si voy a depositar mi eternidad en manos de Jesucristo, necesito conocer quién es Él, de dónde vino, cuál es su origen, qué hizo y qué demanda de mí. El conocimiento bíblico básico es indispensable para la salvación. Y hay 4 verdades teológicas esenciales que usted debe conocer y creer sin sombra de duda si anhela ser salvo e ir al cielo. En primer lugar, debe conocer y creer que Jesucristo es deidad, que es Dios manifestado en carne. Si usted rechaza la deidad de Cristo, su fe es completamente nula. Piense en esto por un momento. Si Jesús no fuera Dios, Él no podría estar sentado en el trono celestial a la diestra del Padre reinando con autoridad soberana. Si no fuera deidad, no sería más que un simple ser humano. Un líder religioso más en la historia. Un filósofo moral al mismo nivel de cualquier otro hombre con nuestra misma naturaleza caída, con nuestras mismas debilidades y sujeta a la carne. Y si fuera solo un hombre, ¿qué poder podría tener para perdonar sus pecados o para rescatarlo del juicio eterno? Ninguno. Por lo tanto, el punto de partida es conocer y creer que Jesucristo es el Dios Todopoderoso encarnado. En segundo lugar, debe conocer y reconocer, con profunda honestidad, que usted es un pecador, y que su maldad lo ha separado por completo de un Dios que es infinitamente santo. Las Escrituras declaran que la paga del pecado es la muerte espiritual, la separación eterna, de la presencia divina. Si usted no reconoce su condición de bancarrota espiritual, si insiste en creer que es una persona buena, que no necesita rescate, usted no puede ser salvo. El enfermo que insiste en que goza de perfecta salud, jamás acudirá al médico para buscar una cura. Debemos conocer la gravedad de nuestra enfermedad actual para poder clamar por el gran médico del alma. En tercer lugar, debe conocer y creer que Jesucristo murió de manera voluntaria y sustitutiva en la cruz del Calvario por sus pecados personales.
Esto significa que cuando Cristo colgaba de ese madero sufriendo la agonía física y espiritual más indecible, Él no estaba allí por faltas propias, pues era perfectamente santo. Él estaba allí ocupando su lugar y mi lugar, estaba recibiendo en su propio ser el castigo de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Su muerte fue el pago total, perfecto y definitivo por toda nuestra deuda de pecado. Si en cuarto lugar, debe conocer y creer con firmeza que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó victorioso al tercer día de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Y Jesús no fuera Dios, si Jesucristo solo hubiera muerto, su muerte te habría sido una tragedia más de la historia, y Él no podría hacer absolutamente nada por nosotros hoy. Pero su gloriosa resurrección física, de entre los muertos, es la validación suprema del Padre Celestial, a cada una de sus afirmaciones de deidad, a cada una de sus promesas y a la suficiencia perfecta de su sacrificio en la cruz. La segunda palabra que debe grabar en su corazón es convicción. No basta con tener un mero conocimiento intelectual de los hechos que acabo de mencionar. El conocimiento es la base, pero la convicción es el paso donde esa verdad se vuelve personal e ineludible en el interior de su alma. Convicción, que significa estar total y plenamente convencido, persuadido por el Espíritu Santo de que esas verdades espirituales son absolutamente reales y aplicables a su propia vida. Significa que usted no solo sabe intelectualmente que el pecado separa al hombre de Dios, sino que experimenta una profunda convicción interna de su propio pecado, sintiendo el dolor santo de haber ofendido a su Creador. Significa que usted está completamente persuadido de que si muere sin Cristo hoy mismo, pasará la eternidad separado de Dios en el infierno, y que no existe absolutamente nada que usted pueda hacer por sus propias fuerzas para cambiar ese destino. ¿Sabe usted quién produce esta profunda convicción en el ser humano? El Espíritu Santo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que cuando el Espíritu Santo viniera al mundo, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra de Dios y la penetra como una espada de doble filo en lo más profundo de nuestra conciencia, despojándonos de nuestras falsas seguridades, de nuestra justicia propia y de nuestro orgullo, para mostrarnos nuestra desesperada necesidad de la misericordia divina. Y la tercera palabra fundamental es confianza. Esta palabra es el puente definitivo que nos lleva del mero conocimiento de los hechos y del temor de la convicción a una relación de salvación real y viva con el Señor Jesucristo. Confianza es el acto voluntario de depositar todo el peso de su vida, de su presente y de su eternidad en la persona y la obra de Cristo. Es pasar de ser un observador distante, interesado intelectualmente convencido, a involucrarse en un compromiso de amor y sumisión personal con una persona viva. La fe del Nuevo Testamento no consiste en creer que un conjunto de doctrinas es verdadero. Consiste en poner la confianza en una persona, en el Hijo de Dios. Significa decirle con todo el corazón: Señor Jesús, renuncio hoy mismo a depender de mis buenas obras, de mi religión, de mi moralidad o de mi propio esfuerzo para salvarme. Me entrego por completo a ti, confiando únicamente en tu muerte y resurrección como la garantía de mi perdón y de mi eternidad. Ahora que hemos examinado estas tres palabras, conocimiento, convicción y confianza, quiero que escriba en el margen de su Biblia esta definición sencilla pero teológicamente rica de lo que significa creer en Cristo. Le pido que la anote para que pueda compartirla con sus hijos, con su cónyuge, con sus amigos o con cualquier persona que Dios ponga en su camino. Creer en Jesucristo es tener la firme convicción de que Él es todo lo que la Biblia declara que es, que cumplirá fielmente cada una de sus promesas, y que al depositar mi confianza absoluta en Él por la fe, entro de inmediato en una relación personal, transformadora y eterna con el Hijo de Dios. ¡Qué definición tan hermosa y completa! Creer en Cristo es tener una convicción imperiosa que arde en nuestro interior, que nos lleva a confiar plenamente en que Él es Dios manifestado en carne, que perdonará nuestros pecados porque así lo prometió, y que a partir de ese instante de fe genuina, pasamos a formar parte de su familia para siempre. Significa estar dispuesto a arriesgar todo nuestro futuro eterno en la veracidad absoluta de su palabra. Déjeme preguntarle a usted que me escucha con tanta atención en este día. ¿Existe un momento específico en su vida al cual usted pueda mirar hacia atrás y decir con total certeza: sí, en ese momento de mi vida yo dejé de ser un simple espectador religioso, dejé de ser una persona que solo creía hechos históricos de manera intelectual, y di el paso de entregarle mi vida a Jesucristo por la fe para recibirlo como mi Salvador personal? Quizá usted me diga:
Bueno, doctor Stanley, yo recuerdo que me uní a la iglesia cuando era joven, pero yo le pregunto, ¿se unió a una institución humana o fue transformado por el poder del Espíritu Santo? ¿Se limitó a firmar un registro de membresía o fue su nombre inscrito por la eternidad en el libro de la vida del Cordero por haber puesto su confianza en él? No permita que el enemigo de las almas lo engañe con una religión superficial. La eternidad es demasiado real y demasiado larga como para fundamentar nuestra seguridad en una mentira o en un ritual carente de vida. Si usted nunca ha dado ese paso de fe personal, hoy es el día de salvación para usted. No importa cuán lejos haya estado de Dios, no importa cuán profundo haya sido su pecado o cuántas veces haya intentado cambiar por sus propios esfuerzos sin tener éxito. La cruz de Cristo es lo suficientemente poderosa para cubrir todo su pasado, y su gracia es lo suficientemente abundante para darle un nuevo comienzo. Acompáñeme en este momento a elevar una oración sincera a nuestro Padre Celestial. Si usted anhela entregar su vida a Cristo hoy, apropie estas palabras con fe y conviértalas en el clamor sincero de su propio corazón. Padre Celestial, reconozco con profunda humildad en este día que soy un pecador. Sé que mis rebeliones, mis malos pensamientos y mis desobediencias me han separado de tu santidad, y que no tengo ningún mérito propio para presentarme ante tu presencia. Pero hoy, Señor, decido creer en tu palabra. Creo que Jesucristo es tu Hijo unigénito, el Dios de gloria que vino a este mundo en carne. Creo que Él murió de manera voluntaria en la cruz del Calvario para pagar la deuda total de mi pecado, y creo con todo mi corazón que resucitó victorioso de entre los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Renuncio a mi orgullo, a mi justicia propia y al control de mi vida, y te entrego el señorío de mi existencia. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que perdones cada uno de mis pecados y que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi interior para transformarme de adentro hacia afuera. Gracias, Padre Celestial, por tu regalo inefable de la salvación, por adoptarme hoy como tu Hijo y por darme la seguridad de que viviré contigo por toda la eternidad. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, mi Señor y Redentor. Amén. Oh, mi querido hermano y amigo, si usted ha hecho esa oración con fe genuina y arrepentimiento sincero, la palabra de Dios garantiza que usted ha pasado de muerte a vida y que ahora es un hijo amado de Dios, salvo para siempre por su gracia infinita. Y esto nos conecta de manera perfecta con la segunda parte de nuestro mensaje de hoy. Una vez que hemos entrado en esta relación eterna con Cristo por medio de la fe, comenzamos a experimentar lo que la Escritura describe como la gracia transformadora de Dios. El Señor Jesucristo declaró en su palabra: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». Y antes de ascender a la gloria celestial, nos dejó una comisión sagrada de ir por todo el mundo predicando este glorioso evangelio de la gracia a toda criatura. Quiero que escuche con mucha atención esto que le voy a decir a continuación. Dios declara en su palabra, específicamente en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nos ha predestinado para ser conformados a la perfecta imagen de su Hijo Jesucristo. Deténgase un instante a meditar en el peso eterno de esa declaración. Significa que el plan soberano del Dios Todopoderoso, su máxima voluntad para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, es moldearnos, transformarnos y esculpirnos hasta que nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestro amor y nuestra obediencia sean un reflejo vivo del carácter de su amado Hijo. Este proceso glorioso de transformación no ocurre de manera gradual antes de la salvación, sino que inicia de forma instantánea en el preciso momento en que somos transformados por su gracia divina en esa experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento. Allí, en ese instante glorioso de fe, comienza nuestra conformación a la imagen de Cristo, y durante todo el resto de nuestra vida terrenal, Dios, a través de su Espíritu Santo y mediante las diversas circunstancias de la vida, nos va moviendo, nos va guiando y nos va transformando en esa dirección santa. Es innegable que a lo largo de nuestra vida terrenal existen múltiples factores que influyen en quiénes somos y en los cambios que experimentamos. Por ejemplo, está nuestra herencia biológica, aquellos rasgos de carácter, temperamento y tendencias físicas que heredamos de nuestros padres y abuelos. También está el entorno social, el ambiente cultural, familiar y geográfico en el que crecemos y nos desarrollamos. Influye nuestra educación académica, los libros que leemos,
la música que escuchamos y las relaciones interpersonales con las que decidimos asociarnos. Y por supuesto, están nuestras propias decisiones personales, las elecciones diarias que hacemos y que van dando forma a nuestro destino terrenal. Somos, en gran medida, una amalgama de todas esas influencias humanas. Somos la suma de nuestra herencia, de nuestro entorno, de nuestra formación y de nuestras decisiones. Pero escuche bien esto, porque aquí radica la clave del éxito en la vida cristiana. La influencia más poderosa, la fuerza más transformadora y sublime en la vida de un creyente, no es ninguna de esas cosas terrenales. La influencia de mayor trascendencia, la que verdaderamente tiene el poder de cambiar radicalmente la naturaleza caída de un hombre o una mujer y alterar su destino eterno por completo, es la gracia de Dios. Y cuando aprendemos a vivir día a día por su gracia, bajo el poder de su gracia y sumergidos en su favor inmerecido, podemos declarar con la misma convicción y el mismo denuedo apostólico que el apóstol Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por favor, acompáñeme en su Biblia a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. En este pasaje extraordinario, que constituye la exposición teológica más rica e importante sobre la resurrección en todo el Nuevo Testamento, encontramos un testimonio que ilustra de manera inigualable el poder transformador de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, al hablar del Evangelio y de cómo el Señor Jesucristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco, declara en los versículos 9 y 10: porque yo soy más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire con cuánta humildad y reverencia se expresa este gigante de la fe. Pablo dice que la gracia de Dios no le fue dada en vano. La palabra griega que se traduce como en vano significa vacía, estéril, sin producir fruto o resultado alguno. Lo que Pablo nos está diciendo es: cuando la gracia de Dios me alcanzó en aquel camino pedregoso a Damasco, no se quedó flotando en mi intelecto como una teoría religiosa fría. No, esa gracia penetró en lo más profundo de mi ser, cambió mi naturaleza pecaminosa, derribó mi orgullo de fariseo, sanó mi amargura y desató en mí un poder sobrenatural que transformó por completo cada fibra de mi existencia. Y esa misma transformación que experimentó el apóstol Pablo es la que Dios anhela y tiene el poder de realizar en la vida de cada persona que decide entregar su corazón a Cristo. Consideremos por un momento la magnitud de esta transformación en la vida de Pablo. En primer lugar, la gracia de Dios lo transformó de un pecador empedernido a un santo apartado para la gloria de Dios. Cuando pensamos en las personas que hoy en día rechazan el Evangelio, debemos comprender que lo que están haciendo en realidad es dar la espalda a la máxima expresión de amor, misericordia, perdón y generosidad de Dios. Todo aquel que de manera consciente y endurecida rechaza a Jesucristo, en esencia está haciendo que la gracia de Dios sea ineficaz en su propia vida. No porque la gracia carezca de poder, sino porque al cerrarle la puerta del corazón, la dejan estéril en sus vidas, permaneciendo bajo el juicio y la condenación de sus pecados. Pero Pablo dice: a mí no me ocurrió eso. Él reconoció que la gracia de Dios penetró con un poder incontenible en su corazón. Describe esta experiencia en sus epístolas, diciendo que fue un traslado glorioso de las tinieblas espirituales densas a la luz admirable del reino de Dios, un paso milagroso de la muerte espiritual a la vida eterna, un cambio de corriente, dejando la corriente pecaminosa de este mundo para fluir en la corriente santa del reino de los cielos. Su transformación fue tan radical, tan profunda y tan evidente que lo llevó a escribir en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en su segunda epístola, el apóstol Pedro nos dice que a través de este proceso de salvación, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Piense en eso. Una verdadera transformación espiritual no consiste en una simple mejora moral externa, ni en una reforma de conducta para agradar a la sociedad. Implica un cambio de naturaleza interna, un cambio de condición legal ante Dios, un cambio radical de carácter y de propósitos, e incluso llega a manifestarse en un semblante lleno de paz, gozo y esperanza celestial. Déjeme decirle esto con la mayor claridad posible. Ante los ojos santos del Creador, solo existe una forma de ser aceptados y declarados justos. Si las buenas obras, la moralidad externa,
la generosidad filantrópica o el cumplimiento de rituales religiosos tuvieran el poder de hacernos aceptables ante Dios, el apóstol Pablo jamás habría escrito lo que escribió en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 3. Pablo hace un recuento detallado de todas aquellas credenciales humanas en las cuales él solía confiar ciegamente para ganar el favor divino antes de tener su encuentro con Cristo. Dice en el versículo 4 que si alguien pensaba que tenía razones humanas para convocto en sus pios méritos en la carne, él tenía mucho más. Y comienza a enumerar su intachable currículum religioso, circuncidado al 8º día, conforme a la ley estricta de Moisés, perteneciente al linaje puro de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la interpretación de la ley de Dios, era un fariseo celoso y estricto. Añade que su celo por la religión lo llevó a convertirse en un perseguidor implacable de la Iglesia de Cristo y que en cuanto a la justicia externa que demanda la ley de Dios, él era irreprensible ante los hombres. Pablo se encontraba en la cúspide de la escala social y espiritual de su nación. Era respetado, admirado y considerado por todos como un hombre sumamente santo. Sin embargo, escuche lo que declara en el versículo 7 de ese mismo capítulo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué palabra tan impactante utiliza el apóstol bajo la guía del Espíritu Santo? La palabra griega original que se traduce como basura en este texto es skíbalon, un término que describe los desechos más inútiles y malolientes, el estiércol. Lo que Pablo está diciendo con profunda convicción teológica es esto: todas mis grandes obras, mi estricta observancia religiosa, mi moralidad intachable, mi linaje hebreo y cada uno de mis esfuerzos humanos por agradar a Dios por mis propios méritos, cuando los coloco frente a la perfecta justicia y santidad de Jesucristo, no son más que estiércol inútil. Escúcheme con mucha atención. Si en esta hora usted se encuentra confiando en lo buena persona que es, en que no le roba a nadie, en la cantidad de dinero que dona para las causas benéficas de la Iglesia, en que es un ciudadano respetable, un esposo fiel o una madre abnegada. Si usted depende en lo más mínimo de sus propios méritos humanos para presentarse ante Dios y ser aceptado en su reino celestial, déjeme decirle que usted está cometiendo el error más trágico de su vida. Jamás logrará entrar al cielo sobre el fundamento de su propia justicia. Es absolutamente imposible. La razón fundamental por la cual el apóstol Pablo declaró en Gálatas 6:14 que lo único en lo que él se gloriaría por toda la eternidad es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es porque comprendió a la perfección que no existe acceso al Padre Celestial separado del sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario. Dios no nos eligió ni nos salvó porque vio algo noble, especial, inteligente o digno de ser rescatado en nosotros. Él no miró a través del telescopio del tiempo hacia el futuro y dijo, oh, esa persona va a ser un excelente líder, o aquel va a realizar grandes obras de caridad, así que los voy a salvar. No, de ninguna manera. La única razón por la cual usted y yo podemos ser adoptados en la familia de Dios es porque decidimos recibir por la fe el regalo inmerecido de su gracia, reconociendo que la muerte de su amado Hijo en la cruz es el pago completo, perfecto y definitivo por la inmensa deuda de nuestros pecados terrenales. Intentar añadir nuestras buenas obras a la obra consumada de Cristo en la cruz es un insulto a la gracia divina. Es como si quisiéramos pintar de nuevo una obra maestra perfecta de un pintor sublime con nuestros propios trazos torpes. La salvación es toda por gracia, de principio a fin, para que nadie se gloríe en su propia presencia. Me aflige profundamente el corazón saber que en el mundo de hoy existen millones de personas muy sinceras, personas religiosas que asisten a templos, que hacen sacrificios físicos extenuantes, peregrinaciones largas y oraciones repetitivas, creyendo con total sinceridad que a través de esos esfuerzos se ganarán el perdón de Dios y la entrada al paraíso. Viven en una ceguera espiritual absoluta, habiendo sido engañados por Satanás y por falsas doctrinas de hombres que les enseñan a buscar la salvación en sus propias capacidades. Si hay una vida que demuestre con claridad la falsedad de ese camino de obras, es la vida de Saulo de Tarso. Este hombre, que fue el perseguidor más encarnizado, el enemigo más temido y el destructor más implacable de la iglesia primitiva en su época, fue transformado por la gracia divina en el más grande promotor del Evangelio, en el misionero más incansable,
en el teólogo más profundo y en el pastor más amoroso de la historia del cristianismo. El peor enemigo de Cristo se convirtió en su mejor y más fiel amigo. ¿Y cómo ocurrió este milagro? Únicamente por la gracia transformadora de Dios. Aquí nos encontramos a menudo con un grave malentendido en la mente de muchas personas. Escuche esto con atención. Hay quienes me dicen en la oficina pastoral: Doctor Stanley, a mí me encantaría entregarle mi vida a Jesucristo y ser salvo. Pero mire, mi vida en este momento es un desastre absoluto. He cometido pecados terribles, he mentido, he destruido mi hogar con mis vicios, he violado casi todos los mandamientos de la Biblia. Dios jamás me aceptaría en las condiciones en las que me encuentro hoy. Permítame ordenar un poco mis asuntos, dejar este vicio que me ata, arreglar mi matrimonio y limpiar mi pasado por mí mismo, y entonces, cuando esté más limpio, daré el paso de acercarme a Cristo. Déjeme hacerle una pregunta muy seria con la Biblia en la mano. ¿Qué tanto limpió Saulo de Tarso su vida antes de encontrarse con el Señor en el camino a Damasco? ¿Cuántos de sus pecados contra la iglesia primitiva resolvió antes de ser salvo? Ni una sola cosa. Él iba en camino a Damasco respirando amenazas de muerte y portando cartas autorizadas para encarcelar y asesinar a más cristianos. Su corazón estaba lleno de odio, orgullo y rebelión en el momento exacto en que la luz del cielo lo derribó al suelo. ¿Sabe por qué usted no puede limpiar su propia vida antes de venir a Cristo? El apóstol Pablo nos da la respuesta en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, cuando declara: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que se detenga un instante y piense en esta ilustración física. ¿Ha visto usted alguna vez a un cadáver levantarse por sí mismo de su ataúd, caminar hacia el baño, abrir la ducha y limpiarse la suciedad de su cuerpo? Por supuesto que no. Eso es un absurdo físico absoluto. Un muerto no puede hacer absolutamente nada porque carece por completo de vida. De la misma manera, una persona que está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados carece de la vida, de la capacidad espiritual y del poder para limpiar un solo rincón de su alma caída. La próxima vez que usted sienta un destello de orgullo espiritual en su corazón, pensando en lo mucho que ha mejorado por sus propios esfuerzos, o en lo aceptable que es ante Dios por su propia conducta, regrese a Efesios capítulo 2 y recuerde que usted era un cadáver espiritual estéril. Fue el amor soberano de Dios, fue su gracia inefable y fue su misericordia transformadora, derramada en su corazón lo que le dio vida espiritual, abriendo sus ojos ciegos pues para que pudiera ver su necesidad del Salvador. Por eso Pablo declaró con tanta firmeza: Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y añadió que su única gloria se encontraba en la cruz de Cristo, donde su inmensa deuda de pecado fue saldada de una vez y para siempre por el Redentor. Esta gracia maravillosa no solo transformó al apóstol de un pecador a un santo apartado para Dios, sino que también lo transformó de ser un esclavo miserable del pecado a ser un siervo consagrado del Dios viviente. Si leemos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 16 y 20, descubrimos una ley espiritual inquebrantable que rige a toda la humanidad. Pablo escribe: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de las ajus. Esto significa que antes de conocer a Cristo, todo ser humano es un esclavo espiritual del pecado. No tiene el poder interno para vencer las tentaciones, está atado a hábitos destructivos, al orgullo, al egoísmo y a la amargura, y es completamente incapaz de vivir una vida de justicia santa que agrade al Padre Celestial. Y Pablo confiesa de manera abierta que esa era exactamente su condición. Era un esclavo ciego de su propio celo religioso distorsionado, manifestando su esclavitud al pecado a través de una persecución implacable, violenta e injusta contra el pueblo santo de Dios. Le pido que me acompañe ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, para que escuchemos las propias palabras que Pablo utilizó al defenderse ante el rey Agripa, describiendo con total honestidad las fuerzas de su conducta pasada. En el versículo 9, Pablo declara: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto,
y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¡Qué testimonio tan impactante y a la vez tan doloroso! Pablo confiesa abiertamente que odiaba con una furia irracional el santo nombre de Jesús de Nazaret. Estaba completamente engañado en su intelecto, creyendo sinceramente que al perseguir, encarcelar, torturar y forzar a blasfemar a los seguidores de Jesús, estaba prestando un servicio sagrado a Dios. Su amargura y su ira interior se descargaban con violencia sobre hombres, mujeres y niños indefensos que solo amaban al Señor. Si vamos a la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1 versículos 12 al 15, nos encontramos con un pasaje donde el apóstol abre de par en par las puertas de su corazón para recordar la inmensidad de la misericordia que Dios tuvo para con él. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Observe con detenimiento los adjetivos que Pablo utiliza para describirse a sí mismo en su pasado sin Cristo: blasfemo, perseguidor e injuriador. La palabra injuriador, en el idioma original, describe a una persona violenta, arrogante, que causa daño físico y humillación a otros de manera deliberada y con un profundo desprecio. Pablo no suaviza su pasado, no intenta poner excusas para su conducta violenta. Él reconoce que era un monstruo espiritual. Sin embargo, declara con gozo inefable que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no solo fue suficiente, sino que fue más que abundante, sobreabundando sobre todo su pecado y maldad. ¿Y por qué cree usted que Dios decidió salvar a un hombre con un pasado tan oscuro y violento? El mismo apóstol nos da la respuesta en el versículo 16 de ese mismo capítulo de 1 Timoteo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Qué verdad tan sublime! Pablo nos está diciendo: ¿quieren saber por qué el Señor Jesús decidió aparecer ante mí en el camino a Damasco, perdonarme, limpiarme y ponerme en el ministerio en lugar de destruirme con el fuego de su justo juicio? Lo hizo porque quería que mi vida fuera una exhibición pública de la paciencia perfecta, de la clemencia inagotable y del poder salvador de Dios. Lo hizo para que a lo largo de los siglos, cualquier persona que mire mi vida y se sienta abrumada por la magnitud de sus propios pecados pueda decir con fe: si la gracia de Dios fue lo suficientemente poderosa para perdonar, limpiar y transformar al blasfemo y perseguidor Saulo de Tarso, entonces esa misma gracia es lo suficientemente poderosa para salvarme a mí hoy mismo. Dios convirtió al peor de los pecadores en el monumento más grande de su gracia. Y esto nos demuestra que no existe nadie en este mundo hoy, no importa cuán sumergido esté en los vicios, en el crimen, en el ateísmo, en el ocultismo o en la rebelión moral, que esté fuera del alcance del brazo salvador de nuestro Dios Todopoderoso. La paciencia de Dios es perfecta. Él espera con amor incomprensible, y su gracia divina borra el pasado por completo de todo aquel que se acerca a Él con fe. Cuando la gracia de Dios entra en la vida de un creyente, produce un conjunto de actitudes santas que demuestran la realidad de esa transformación. Quiero compartir con usted las 4 actitudes fundamentales que deben caracterizar la vida de todo creyente que ha experimentado la gracia transformadora de Dios. Le pido que examine su propio corazón a la luz de estas verdades. En primer lugar, un espíritu de profunda humildad. El orgullo y la gracia son mutuamente excluyentes en el reino de Dios. Una persona que ha comprendido realmente que su salvación es un regalo inmerecido de Dios, que sabe que era un cadáver espiritual que no merecía más que el juicio divino y que fue rescatada únicamente por la sangre de Jesús, jamás podrá ser una persona arrogante, orgullosa o altiva. Mire la asombrosa progresión de humildad que vemos en los escritos del apóstol Pablo a lo largo de sus años de caminar con el Señor. En el año 55 d. Cristo, en la primera epístola a los Corintios, escribe: «Yo soy el más pequeño de los apóstoles». Unos años más tarde, en el 60, en la epístola a los Efesios, escribe: «A mí, que soy el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia,
Y finalmente, al final de sus días terrenales, en el año 64, en su severa epístola a Timoteo, declara con un corazón quebrantado por la gracia: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta de lo que ocurre aquí? A medida que Pablo crecía en madurez espiritual, a medida que conocía más la santidad de Dios y se acercaba más a su presencia gloriosa, no se volvía más arrogante ni se jactaba de su posición como el gran apóstol de los gentiles. Se veía a sí mismo cada vez más pequeño, más dependiente y más asombrado por la inmensidad de la gracia que lo había rescatado. Una persona llena de la gracia de Dios siempre dirigirá la mirada de los demás hacia la cruz de Cristo. No buscará el aplauso de los hombres ni el reconocimiento propio. Toda la gloria es para Dios. No segundo lugar. Un profundo sentido de obligación motivado por el amor. Cuando comprendemos la inmensidad del amor con el que fuimos amados y el precio tan infinito que Jesús pagó en la cruz para comprarnos, en nuestro corazón se desata un sentido santo de obligación. No se trata de un sentido de deber legalista, frío o impuesto por el temor al castigo. No, es la dulce y poderosa obligación del amor agradecido. Pablo escribe en 1 Corintios 15:10 que, al ver que la gracia de Dios no había sido en vano para con él, sintió el impulso santo de trabajar más que todos los demás apóstoles por la causa del reino. Sabía que iba por el camino equivocado, rumbo a la perdición eterna, y que Dios en su gracia soberana lo había rescatado. En respuesta a esa bondad inefable, Pablo rindió su existencia terrenal por completo. Viajó de ciudad en ciudad, cruzó mares, sufrió naufragios, azotes, pedradas, hambre y persecución, y en medio de todo ese dolor, su boca solo se abría para alabar a Dios por el inmenso privilegio de ser su siervo y compartir las riquezas inescrutables de su gracia con las naciones de la tierra. Permítame hacerle una pregunta muy directa al corazón. ¿De qué manera práctica, razonable, constante y visible está usted demostrando su gratitud al Dios Todopoderoso por haber salvado su alma de la condenación eterna? No me diga simplemente: bueno, doctor Stanley, yo asisto a la iglesia la mayoría de los domingos y me siento en una banca a escuchar el sermón. Mi querido amigo, sentarse en una banca no es suficiente. No me diga: yo cumplo con depositar mi diezmo en el alfolí. Eso es lo mínimo, pero no basta. La gracia de Dios salvó su vida para que usted fuera un instrumento útil en las manos del Creador para extender su reino de amor en esta tierra. Dios desea que usted use sus dones, sus talentos, su tiempo, sus recursos y su voz para testificar a otros de lo que Él ha hecho en su vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados en nuestras iglesias, mientras a nuestro alrededor hay miles de personas que están muriendo en la más profunda desesperación, atrapadas en el alcoholismo, destruidas por la depresión, confundidas por el ocultismo y consumidas por el vacío espiritual. Usted tiene en sus manos y en su corazón la respuesta que este mundo tanto necesita: el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Debemos levantarnos, sacudir la pasividad espiritual de nuestras vidas y ponernos a trabajar activamente en la obra del Señor. Permítame compartirle una hermosa experiencia personal que viví recientemente. Hace unos días, al salir de una conferencia en una gran ciudad, me dirigí al área de estacionamiento del hotel para recuperar mi automóvil. En ese lugar, un joven de estatura alta, muy bien presentado, vestido con el uniforme de servicio del hotel, se me acercó con mucho respeto, se quitó su sombrero y me dijo con una sonrisa en su rostro: Doctor Stanley, yo fui miembro de su iglesia en Atlanta durante varios años. Yo me alegré mucho al escucharlo, se estreché su mano con afecto y le pregunté: ¡qué bendición! Me da un gozo inmenso saberlo. Cuéntame, ¿a qué te dedicas ahora? El joven me miró fijamente y me respondió: Doctor Stanley, actualmente trabajo aquí en el hotel en el área de hostelería para sostener a mi familia, pero mi verdadera pasión y mi llamado principal es trabajar con jóvenes de escasos recursos en las calles, compartiéndoles el Evangelio de Cristo. Me interesé mucho en su labor y le pedí que me contara qué lo había motivado a dar ese paso de servicio tan noble. El joven se conmovió y me dijo: Doctor Stanley, nunca olvidaré un domingo en el que usted estaba predicando en Atlanta sobre nuestra responsabilidad ante el tribunal de Cristo. Ese día usted miró fijamente a la congregación y pronunció unas palabras que se grabaron como fuego en mi conciencia. Usted dijo: si usted se limita a venir a la iglesia domingo tras domingo, se sienta cómodamente en la banca, escucha el mensaje y luego se echa a su casa sin poner sus dones al servicio de Dios, sin hacer nada útil por el reino de Dios
y sin testificar a otros de su gracia, usted está viviendo en pecado de omisión ante los ojos de su Señor. Esa declaración me sacudió por completo. Me di cuenta de que mi fe era pasiva y egoísta. Ese mismo día caí de rodillas ante el altar de la iglesia y le prometí al Señor que buscaría un área de servicio donde pudiera ser útil para su reino. Y hoy, doctor Stanley, Dios me ha abierto las puertas para pastorear y guiar a decenas de jóvenes en las calles de esta ciudad, y he visto a muchos de ellos ser rescatados de las garras del pecado por la gracia de Dios. ¡Qué testimonio tan maravilloso! Y quiero decirle que voy a seguir repitiendo esa misma verdad desde este púlpito, domingo tras domingo, año tras año, hasta que el último de ustedes se levante de la comodidad de sus bancas y decida involucrarse activamente en servir a Dios de alguna manera concreta y útil para el reino de los cielos. No hay lugar para cristianos desempleados en la viña del Señor. La gracia divina nos salva para el servicio santo. La tercera actitud que produce la gracia es un espíritu de absoluta dependencia de Dios. Si regresamos al capítulo 15 de la primera de Corintios, en el versículo 10, vemos que Pablo concluye su declaración diciendo: «He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Y en Gálatas 2:20 escribe: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Pablo comprendió a la perfección que las mismas fuerzas humanas que eran incapaces de salvarnos, son igualmente incapaces de sostenernos y de hacernos vivir una vida santa. El caminar cristiano no se vive bajo el esfuerzo de la carne, intentando imitar a Jesús mediante nuestras propias fuerzas físicas o nuestra fuerza de voluntad. Eso solo conduce a la frustración y al legalismo seco. La vida cristiana victoriosa se vive mediante una dependencia absoluta y constante del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el mismo poder soberano que levantó a Jesucristo de entre los muertos el que está a nuestra disposición todos los días para darnos la victoria sobre el pecado, para darnos sabiduría en la toma de decisiones, para darnos paciencia en medio de las pruebas y para capacitarnos en el servicio cristiano. Nuestra única labor es rendirnos diariamente ante su señorío, reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Y la cuarta y última actitud de una vida transformada por la gracia es un espíritu de absoluta confianza en el futuro eterno. Le pido que me acompañe a leer las palabras de despedida más gloriosas de toda la Escritura. Se encuentran en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8. El apóstol se encuentra en una celda fría y húmeda en Roma, encadenado como un criminal común, sabiendo que en pocos días será llevado al patíbulo para ser decapitado por orden del emperador Nerón. Sin embargo, escuche el tono de absoluta victoria, paz y confianza eterna que brota de su pluma, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué manera tan triunfante de terminar una vida terrenal! Pablo no mira el hacha del verdugo con pánico, amargura o desesperación. Él mira hacia el futuro con una confianza perfecta e inquebrantable, sabiendo que lo que le espera al otro lado de la muerte física no es la condenación, sino el abrazo de amor de su Salvador, la recompensa eterna y la corona de justicia. Esa es la gloriosa herencia de todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús y transformado por su gracia. Vivimos con paz y morimos con absoluta seguridad, querido oyente. Si usted anhela vivir con esa paz sobrenatural y partir de este mundo con esa misma confianza triunfante, le insto hoy mismo a que rinda su vida por completo a la gracia salvadora de Jesucristo. No posponga más esta decisión eterna. El Señor le ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento, y sus brazos de gracia están abiertos de par en par para recibirle, perdonarle y transformarle por completo hoy mismo. Oremos juntos una vez más a nuestro amado Padre Celestial para cerrar este mensaje en su santa presencia. Padre Celestial, te damos gracias infinitas en este día por el regalo inefable de tu santa palabra. Gracias porque a través de pasajes tan hermosos como Juan 3:16 y el testimonio del apóstol Pablo, nos revelas la inmensidad de tu amor incondicional y el poder de tu gracia transformadora. Señor, te pedimos que esta verdad cale hondo en cada corazón que escucha este mensaje. Si hay alguien en este momento que vive bajo el engaño de una religión vacía de obras, te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado
y lo guía a dar el paso de una fe personal y viva en tu Hijo Jesús. Y para cada uno de tus hijos que ya disfrutan del perdón, capacítanos para vivir vidas que honren tu gracia. Quita de nosotros toda pasividad espiritual, toda pereza y todo orgullo humano. Ayúdanos a vivir en una profunda humildad, en una dependencia constante de tu Santo Espíritu y con un ardiente deseo de servirte con alegría todos los días de nuestra existencia. Que nuestras vidas sean un monumento vivo de tu gracia para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre victorioso, santo y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios tomó a un hombre que de forma hostil, furiosa, implacable y feroz se oponía a Cristo, y lo transformó en el más grande misionero que el mundo haya visto jamás. Piense en la magnitud de esa transformación soberana. Saúl de Tarsus, un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús, fue alcanzado por la gracia divina en el camino a Damasco. Dios no lo destruyó, en su lugar, lo redimió. Lo convirtió en un hombre que entendió la gracia de Dios como ningún otro y que se entregó a sí mismo absolutamente, sin reserva alguna, a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Al contemplar esta asombrosa demostración del poder divino, quiero hacerle una pregunta muy personal y profunda, para que la medite en el silencio de su corazón. Al pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho por usted, en las innumerables bendiciones que ha derramado sobre su vida y en lo que Él representa en su caminar diario, y al considerar luego lo que usted hace activamente por su reino eterno, aparte de haber recibido el regalo de la salvación, y ha sido la gracia de Dios derramada en su vida, ¿se ha negado usted a compartirla con aquellos que caminan en tinieblas? ¿O hay algo que arde profundamente dentro de usted, un fuego santo que no le permitirá seguir callado sobre la oferta universal de la maravillosa gracia de Dios? Amén. Este estilo de vida y de predicación enfatiza siempre la soberanía absoluta de Dios y nuestra obediencia confiada. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del querido Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito principal es alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida, profunda y verdaderamente transformadora. Hoy, en nuestro espacio de meditación, reflexionaremos detalladamente sobre un tema crucial: el crecimiento en la adversidad. Cuando nace un niño en cualquier hogar del mundo, es totalmente natural y hermoso esperar que ese pequeño crezca con el paso del tiempo. Toda la familia anhela verlo dar sus primeros pasos tambaleantes, escuchar sus primeras palabras y observar con alegría desbordante cada logro alcanzado a los 2 años, a los 5, tal vez a los 13 en la transición a la adolescencia, a los 19 al convertirse en un joven adulto, y luego a los 21, a los 25, y así sigue el curso natural de la vida que Dios diseñó. Esto es lo normal, es lo que debe suceder en el desarrollo físico, emocional y mental del ser humano. Y todos sabemos perfectamente que si un niño no crece, si se queda estancado en su desarrollo físico, hay un problema grave de salud que debe ser atendido de inmediato por especialistas. Amados hermanos, lo mismo es absolutamente cierto en la vida cristiana. Al aceptar a Cristo como su Salvador y Señor personal, la Biblia declara de manera categórica que usted ha nacido de nuevo. Y por el hecho de ser un nuevo nacimiento espiritual, debemos crecer constantemente en nuestra relación personal con el Señor Jesús. No podemos quedarnos como eternos bebés espirituales que dependen de que otros los alimenten siempre. Debemos crecer en nuestro entendimiento profundo de quién es Dios y cómo obra soberanamente en nuestra vida cotidiana, en medio de las rutinas ordinarias y en los momentos extraordinarios. Debemos crecer en nuestra comprensión de las dificultades que atravesamos y aprender cómo debemos reaccionar de forma piadosa ante ellas. Al leer en la Santa Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Note que no dice que crezcamos solo en algunas áreas, sino en todo. Y luego, el apóstol Pedro nos instruye con palabras similares en el último versículo de su segunda epístola, diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En toda la extensión de las Sagradas Escrituras, observamos que hay numerosos pasajes y versículos que nos hablan directamente sobre el crecimiento espiritual.
Y hoy quisiera hablarles específicamente de nuestro crecimiento en la adversidad. Todos nosotros, sin excepción, enfrentaremos adversidades en esta vida. Nadie se está exento. Tendremos esos momentos difíciles, dolorosos y oscuros que a menudo consideramos un revés o una tragedia. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios, estas dificultades existen en tiempos sumamente benditos que nos hagan crecer a la semejanza de Cristo y nos alineen con su perfecta voluntad. Lo que deseo que comprendamos con claridad hoy es, ¿cómo crecemos en esos momentos de prueba intensa? Usted tiene dos opciones claras cuando la tormenta llega a su vida. Puede detenerse en medio de todo, amargarse, quejarse y culpar a Dios o a las personas que le rodean, pero ¿qué logra con eso? Escuche atentamente esta frase que deseo que grabe en su mente: no sufra en vano. Si voy a pasar por el dolor, si voy a experimentar el sufrimiento, que no sea un desperdicio absoluto de tiempo y energía. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, nadie en su sano juicio busca el dolor. Pero si la adversidad es inevitable en este mundo caído, no quiero que mi dolor sea en vano, quiero que produzca un fruto eterno. Quiero crecer espiritualmente a través de ella. Para poder crecer espiritualmente en medio de la adversidad, todo dependerá de dos cosas fundamentales si en verdad usted anhela madurar. La primera es esta: entender el propósito de Dios al permitir esa prueba en su vida como seguidor de Jesucristo. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante. Alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si causa una adversidad en su propia vida debido a sus malas decisiones, sufre porque la Biblia enseña claramente que la paga del pecado es muerte y que cosechamos exactamente lo que sembramos. Pero hoy estamos hablando específicamente de los creyentes, de los hijos de Dios que están pasando por tormentas permitidas por el Padre Celestial. Por favor, tome notas de estas verdades bíblicas, porque le aseguro que en algún momento de su caminar se verá envuelto en una situación difícil y necesitará recordar estos principios. La primera razón fundamental por la que Dios permite la adversidad en nuestra vida es para captar nuestra atención exclusiva. Con frecuencia, nos envolvemos tanto en nuestras actividades diarias, en el trabajo, en los proyectos personales y familiares, que comenzamos a vivir a nuestro propio modo sin tomar en cuenta a Dios. Nos volvemos autosuficientes. A veces, Dios intenta hablarnos en el silencio de la oración, o a través de la predicación de su palabra, o por medio del consejo sabio de un hermano en la fe, pero simplemente hacemos caso omiso. Continuamos nuestro camino ignorando su voz dulce y apacible. Entonces, cuando ya no escuchamos los susurros de amor de Dios, Él permite que llegue la adversidad a nuestra vida. De repente nos encontramos en una cama de hospital, o enfrentamos una crisis financiera inesperada, o un problema familiar grave, y en ese instante Dios tiene nuestra atención absoluta. Es entonces cuando caemos de rodillas y decimos: Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Te escucho. Una segunda razón por la que Dios permite la adversidad es para vencer el orgullo en nuestro corazón. Esta es una verdad innegable que vemos reflejada con absoluta claridad en la vida del apóstol Pablo. Cuando a una persona le va sumamente bien en todo, cuando el éxito le sonríe, cuando tiene salud, dinero y reconocimiento, es muy fácil que se vuelva orgullosa y arrogante. Llega a pensar que todo lo ha logrado por su propia fuerza y capacidad, y mira con desdén a los demás, preguntándose por qué otros no progresan de la misma manera. El apóstol Pablo, un hombre que recibió revelaciones extraordinarias del cielo, confesó en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, que Dios le había dado un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera por la grandeza de las revelaciones. Dios permitió ese sufrimiento constante para mantenerlo humilde. Piense por un instante. Si el gran apóstol Pablo, autor de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, necesitaba un aguijón para no volverse orgulloso, ¿cuánto más nosotros? Dios prefiere vernos sufrir temporalmente bajo un aguijón de adversidad que permitir que el orgullo destruya nuestra vida espiritual y nos aparte de su gracia. En tercer lugar, Dios permite la adversidad para recordarnos constantemente nuestra propia debilidad humana. Si creemos que somos fuertes, si pensamos que podemos enfrentar cualquier desafío por nosotros mismos, terminamos caminando por la vida sin pedirle a Dios sabiduría, fortaleza y dirección. Nos consideramos personas competentes y autosuficientes, pero Dios, en su inmenso amor y soberanía, sabe exactamente cómo debilitar nuestras fuerzas humanas para recordarnos que nuestra fuerza real no proviene de nosotros mismos, sino de Él.
Mire, Dios no nos debilita para destruirnos o dejarnos derrotados en el suelo. Lo hace para que levantemos la mirada y reconozcamos que nuestra única fuente de poder inquebrantable es el Dios Todopoderoso. Su gracia es suficiente y su poder se perfecciona de manera perfecta en nuestra debilidad. Una cuarta razón por la cual pasamos por pruebas y tribulaciones es para que aprendamos a odiar el pecado. La Biblia es sumamente clara al declarar que el pecado siempre produce consecuencias devastadoras. A lo largo de todas las páginas de la Escritura, vemos que el pecado genera dolor, sufrimiento, lágrimas y adversidad. Dios permite que experimentemos las consecuencias amargas de desobedecer sus mandamientos para que desarrollemos un aborrecimiento profundo hacia el pecado. Cosechamos lo que sembramos, y la cosecha del pecado siempre es amarga. Al sentir el impacto del quebrantamiento en nuestra propia carne, nuestro corazón es instruido para valorar la santidad y la obediencia al Padre Celestial. En quinto lugar, Dios permite la adversidad para demostrar su maravillosa fidelidad. Hay momentos en los que las circunstancias se tornan tan difíciles que nos sentimos completamente solos. Tal vez usted sea una persona que vive sola, o que está atravesando una crisis económica tan devastadora que siente que no tiene a quién acudir. Es precisamente en esos momentos oscuros, cuando se nos acaban los recursos humanos y no tenemos a dónde más ir, cuando Dios se manifiesta de manera gloriosa. Él demuestra que es un Dios fiel, leal, confiable y que jamás nos abandonará. Aprendemos a conocer la fidelidad de Dios no en las cumbres del éxito, sino en los valles más profundos de la prueba. Habiendo comprendido estos propósitos divinos para la adversidad, la segunda clave fundamental para experimentar un verdadero crecimiento espiritual es tener la reacción adecuada. ¿Y cuál es esa reacción? Es aprender a ver la adversidad como algo que proviene directamente de la mano de Dios. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios vino a morar y a reinar en su vida. Desde ese mismo instante, su vida está bajo la supervisión soberana del Altísimo, quien ha prometido guiar sus pasos. El Salmo 32, versículo 8 dice, «Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Si Dios tiene sus ojos puestos sobre usted de manera constante, entonces nada de lo que ocurra en su vida puede escapar de su control soberano. Por lo tanto, debemos aprender a ver cada circunstancia dura como algo permitido por Dios con un propósito redentor y perfecto. Uno de mis versículos bíblicos favoritos, y uno de los que más citamos los creyentes en tiempos de crisis, es Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo por la fe, tiene la garantía absoluta de que Dios tomará cada lágrima, cada prueba y cada dolor, y los hará para su bien espiritual. Por eso mi consejo pastoral es que lea la palabra de Dios diariamente. A veces, al abrir las Escrituras por la mañana, encontrará un versículo específico que parece diseñado a la medida exacta de la prueba que enfrentará ese mismo día. Dios, en su omnisciencia, prepara su corazón para lo que vendrá ante cualquier adversidad. Nuestra oración y reacción deben ser, Señor, ¿cuál es tu meta con esto en mi vida? Sé que no permites que esto suceda sin una razón. ¿Qué quieres enseñarme? Redimiré este dolor. No permitiré que este sufrimiento sea en vano. Exprimiré cada gota de verdad espiritual que tengas para mí en medio de esta tormenta. Si usted rinde su voluntad a Dios con esta actitud de sumisión y fe, experimentará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede decirle, Padre Celestial, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación tan dolorosa. No comprendo el porqué de esta enfermedad, de este rechazo o de esta pérdida, pero sé que eres mi Padre, que me amas con un amor eterno y que tienes el control absoluto de mi vida. Por lo tanto, decido rendir mi voluntad a ti y descansar plenamente en tu fidelidad inquebrantable. Descansar en la fidelidad de Dios significa tener la certeza absoluta de que Él hará exactamente lo que prometió en su palabra. Si usted se siente perdido, sin saber qué dirección tomar, recuerde que Dios ha prometido guiar sus pasos. Él le mostrará el camino por el cual debe andar, aunque se sienta incomprendido, rechazado o perseguido por causa de su fe. Confíe en que Dios sostendrá su vida y le dará la victoria final de una manera que traiga honor y gloria a su santo nombre. En segundo lugar, amados hermanos, existen profundas verdades bíblicas, que reafirman la gran realidad de que la meta suprema de Dios en nuestras pruebas es nuestro crecimiento y madurez espiritual.
La adversidad es la herramienta más eficaz que Dios utiliza para ensanchar nuestra fe y profundizar nuestro nivel de compromiso hacia Él. Es en el horno de la aflicción donde nuestra fe teórica se convierte en una fe viva, práctica e indestructible. Cuando todo marcha bien, es sumamente fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando nos enfrentamos a una tormenta violenta, es ahí donde nos vemos verdaderamente forzados a decidir si creeremos en las promesas de Dios o si nos dejaremos vencer por el temor y la duda. Es posible que en medio de la prueba el enemigo de nuestras almas, Satanás, susurre a su oído mentiras desalentadoras. ¿Quién te crees que eres? Dios te ha abandonado. Esta situación terminará por destruirte por completo. Pero en esos momentos de ataque espiritual, usted debe aferrarse firmemente a la fidelidad inmutable de su Creador. Dios no permitirá que sea tentado o probado más allá de lo que pueda resistir. Al contrario, cada vez que Dios le sostiene en medio de una adversidad y le permite salir victorioso, el fundamento de su fe se fortalece de una manera extraordinaria. Usted puede mirar hacia atrás y recordar con gratitud: Dios me sostuvo en aquella crisis familiar, Dios proveyó en mi necesidad económica, Dios sanó mi corazón herido en el pasado. Por lo tanto, sé que Él me sostendrá también en esta nueva prueba. Esta es la razón por la cual conocemos a creyentes que poseen una fe inquebrantable, hombres y mujeres que han atravesado tormentas devastadoras pero que permanecen firmes como robles, alabando a Dios. Su madurez espiritual ha sido forjada en el fuego de la adversidad. Piense también en esto. Con frecuencia, el área de su vida en la que usted experimenta mayor adversidad, ataques y dificultades, es precisamente el área en la que Dios está trabajando con mayor intensidad para desarrollar su carácter y madurez espiritual. Si hoy hiciéramos una pregunta abierta a todos los que escuchan este mensaje, inquiriendo cuántos están pasando por una situación difícil en este momento, estoy convencido de que la gran mayoría levantaría la mano. Ante esto, la pregunta crucial que debe hacerse es: ¿cuál es el propósito eterno de Dios en esta prueba específica? Dios no solo desea liberarle de la dificultad, su deseo principal es transformarle interiormente durante el proceso. Él desea producir en usted una profunda consagración espiritual, una madurez sólida y un fortalecimiento que no depende de las circunstancias externas. Este crecimiento interior es a menudo invisible para el ojo humano. No se trata de algo que se sienta físicamente de inmediato. Sin embargo, usted sabrá que ha crecido espiritualmente la próxima vez que enfrente una situación adversa o una tentación, y se dé cuenta de que su reacción ya no es la misma de antes. Notará que ahora hay una paz profunda, una paciencia que antes no poseía y una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Ha madurado espiritualmente en lo secreto, y esa madurez es preciosa a los ojos de su Salvador. La voluntad expresa de Dios es que crezcamos de manera continua en nuestra vida cristiana, y este crecimiento constante estará determinado por la forma en que decidamos ver las dificultades. Podemos ver la adversidad de dos maneras: o bien la vemos como un obstáculo insuperable que nos aparta de Dios y nos llena de amargura, o bien la vemos como una maravillosa oportunidad para profundizar nuestra relación con el Señor. La presencia del Espíritu Santo en el creyente tiene como propósito principal enseñarnos, capacitarnos, darnos entendimiento y fortalecernos en nuestro caminar con Dios. Por lo tanto, cada prueba es una oportunidad dorada para experimentar el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestra debilidad. Solo se convierte en un obstáculo destructivo si permitimos que la incredulidad y la queja se apoderen de nuestro corazón. ¿Cómo enfrenta usted las tormentas de su vida hoy? Le animo a enfrentarlas con la plena convicción de que el Dios soberano del universo está en medio de su tempestad, caminando de la mano con usted cada día, sosteniéndole con su diestra justa y asegurándole que le llevará a un puerto seguro. Ahora bien, si usted está escuchando este mensaje y aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, quiero hablarle con total franqueza y amor pastoral. Querido amigo, no sé cómo pretende vivir en este mundo tan caótico, lleno de maldad y sufrimiento, sin tener la presencia de Cristo en su corazón. Es imposible experimentar el verdadero gozo, la paz perfecta y la seguridad eterna separados de Dios. Muchos intentan evadir sus vacíos y adversidades refugiándose en el alcohol, las drogas, las relaciones inestables, el materialismo o el poder. Sin embargo, ninguna de estas cosas temporales puede saciar el anhelo del alma humana. Solo una relación personal y cercana con Dios, a través de Jesucristo, puede llenar el vacío profundo de su corazón y otorgarle una paz inquebrantable,
no, incluso en medio de las pruebas más severas. Esta relación transformadora comienza en el momento en que usted decide humillarse ante Dios, reconocer sus pecados y confesar con fe que la muerte de Jesús en la cruz y su sangre derramada fueron el pago perfecto para su redención. El Hijo unigénito de Dios vino a este mundo con un propósito supremo, dar su vida en rescate por la humanidad descarriada. Fue en la cruz del Calvario donde Jesús llevó sobre sus hombros cargados el peso de toda nuestra rebelión, pagando la deuda que nosotros jamás habríamos podido pagar. Al derramar su sangre preciosa, derramó su propia vida para satisfacer las demandas de la justicia divina. Jesús, el Cordero de Dios perfecto, santo, sin mancha, nacido de una virgen y enviado por el amor infinito del Padre, se entregó voluntariamente por usted y por mí. Cuando usted acepta por la fe este sacrificio redentor, sus pecados son perdonados y borrados por toda la eternidad. Pero si usted decide rechazar este regalo inmerecido de la gracia y comparece ante el Dios Santo en el día del juicio confiando en sus propias fuerzas o buenas obras, se encontrará completamente desamparado. No habrá excusa alguna que pueda ofrecer ante la perfecta santidad de Dios. Sus buenas obras, por nobles que parezcan, no son suficientes para comprar la salvación eterna. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Morir sin Cristo es cometer el error más trágico y de consecuencias eternas que un ser humano pueda cometer. Por ello, le ruego que preste atención a la voz del Espíritu Santo hoy. Dios no está en su contra. Él le busca con un amor compasivo, permitiendo a veces la adversidad para que usted detenga su marcha destructiva, se vuelva a Él y reciba el don gratuito de la vida eterna. Unámonos en oración en este momento. Padre Celestial, cuán infinitamente agradecidos estamos por tu don inefable de la vida eterna, un regalo de valor incalculable que abarca a toda persona sedienta en este mundo. Te damos gracias porque tu amor es tan sublime, ancho y profundo que no tiene fronteras ni distinción de personas. Hoy nos humillamos ante tu presencia soberana, reconociendo que no merecemos tan inmensa misericordia, pero que por tu gracia soberana hemos sido perdonados, limpios y adoptados como tus hijos amados. Señor, en este momento quiero presentarte de manera muy especial a cada una de las personas que están atravesando por un tiempo de profunda adversidad en sus vidas. Te pido que el mensaje de hoy resuene con poder en sus corazones y que su reacción inmediata sea volverse a ti con humildad, pidiéndote la sabiduría celestial necesaria para comprender el propósito de su sufrimiento actual. Fortalece sus brazos cansados, infunde aliento en sus espíritus desmayados y revélales tu fidelidad en medio de la oscuridad. Padre, sabemos muy bien que este mundo en el que vivimos está saturado, repleto y cargado de dolor y aflicción. Por eso te pido que a nosotros, tus hijos y seguidores, nos enseñes a ser canales de bendición, consuelo y esperanza para todos aquellos que nos rodean y que caminan sin rumbo en la desesperación. Que nuestras vidas reflejen siempre la luz de Jesucristo y la firmeza de una fe anclada en tu soberanía. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, declaró con absoluta autoridad divina estas palabras eternas: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Este es el fundamento de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Permítanme compartirles una hermosa anécdota. Un día, hace ya muchos años, mientras el Dr. Stanley se encontraba sentado en su estudio reflexionando y orando por el avance de la obra del Señor, pensaba: debemos darle a este ministerio de radio y televisión un nombre que represente nuestra misión central, algo que vaya más allá del nombre de nuestra iglesia local. Al volver la mirada hacia su izquierda, sus ojos se posaron sobre su Biblia personal, y el título grabado en la portada de los materiales devocionales llamó poderosamente su atención: En Contacto. En ese preciso instante, el Espíritu Santo trajo claridad a su mente y pensó: ese es exactamente el nombre que buscamos. Nuestro anhelo más profundo es poner a las personas en contacto directo con Jesucristo y con su maravillosa manera de vivir. El Dr. Stanley llevó a su equipo de líderes a las montañas para buscar la dirección específica del Señor en ayuno y oración. Mientras leía el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, un pasaje de la Gran Comisión que había estudiado cientos de veces en su vida, las palabras parecieron saltar de las páginas bíblicas para cautivar su alma de una manera sin precedentes.
El doctor preguntó en la intimidad de su espíritu, Señor, ¿realmente quisiste decir que debemos alcanzar a todas las naciones del mundo con tu palabra? Y la respuesta del Señor fue clara e inconfundible en su corazón. Sí, quiero que este programa alcance al mundo entero. Con fe inquebrantable, confiaron en que Dios abriría las puertas para expandir el ministerio mundialmente en un plazo de 2 años. Y la fidelidad de Dios fue tan asombrosa que esa misma semana el programa ya estaba presente en cada rincón del planeta de una forma u otra. La misión constante de En Contacto ha sido y seguirá siendo proclamar el Evangelio de Jesucristo a la mayor cantidad posible de personas, de la manera más clara, irresistible, directa y rápida posible, todo bajo el poder del Espíritu Santo y para la gloria exclusiva de nuestro Dios. Para lograr esto, amados, debemos crecer continuamente en la gracia y en el conocimiento del Salvador. Sé muy bien que aquellos que escuchan estas enseñanzas semana tras semana, que toman notas meticulosas en sus libretas y que se esfuerzan por aplicar la palabra de Dios a su vida familiar, laboral y personal, experimentan un crecimiento espiritual profundo y sólido. Conocen más al Señor y comprenden con absoluta claridad cómo deben conducir sus vidas en santidad. De eso estoy plenamente seguro. No importa cuál sea la prueba o dificultad extrema que usted esté enfrentando hoy, el Dios soberano del universo le sostendrá con su amor infinito y le ayudará a superar victoriosamente cualquier obstáculo. Deseo que fijemos nuestra mirada en este Dios de amor absoluto, que todo lo sabe, que perdona con compasión inmensa y que nos ama con un amor eterno, inmarcesible e inagotable. Su amor es tan intenso y firme que al llegar al final de nuestros días podremos decir con una confianza gozosa y sin temor, sentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Cuando la gente recuerde la vida del Dr. Charles Stanley, él siempre deseó que dijeran, él creía firmemente que la verdad más importante de su vida era obedecer a Dios incondicionalmente y dejar todas las consecuencias en sus manos soberanas. Y al contemplar su fructífera trayectoria y escuchar el testimonio de miles de vidas transformadas a través de su enseñanza, podemos afirmar con gozo que así vivió hasta el último momento. Hoy podemos imaginar al querido doctor compartiendo estas palabras celestiales. Queridos míos, finalmente estoy en casa en el reino celestial. Todo aquí es inmensamente feliz. Todo es tan radiante y hermoso. Hay un gozo perfecto y una belleza indescriptible en esta luz celestial que nunca se apaga. Toda pena, dolor, lágrima y enfermedad han terminado para siempre. Toda repentina inquietud terrenal ha quedado en el pasado. Ahora disfruto de una paz eterna y perfecta, seguro por fin en mi hogar celestial junto a mi Salvador. Continuando con nuestro estudio bíblico de hoy, analicemos una pregunta de suma importancia que muchas personas en nuestra sociedad moderna se plantean a menudo. ¿Por qué los cristianos ponen tanto énfasis en la cruz de Jesucristo? ¿No les parece que enfocarse tanto en la cruz es algo sumamente negativo? Después de todo, la cruz representa humillación, vergüenza, dolor indecible, sufrimiento extremo y una muerte violenta. ¿Por qué no enfocarse en aspectos que parecen más positivos, como los milagros de Jesús, sus hermosas enseñanzas morales, sus parábolas llenas de sabiduría o sus actos compasivos de sanidad? ¿No sería mucho más atractivo para el mundo de hoy evitar hablar de la muerte y la sangre y concentrarse únicamente en el amor y la superación personal? Esta es, sin duda alguna, una pregunta muy común y comprensible. Y es la misma interrogante que los contemporáneos del apóstol Pablo formulaban en el primer siglo de la Iglesia cristiana. Si recordamos las palabras inspiradas del apóstol, él declaró con firmeza que la predicación de la cruz de Cristo era piedra de tropiezo para los judíos, quienes esperaban un Mesías político y militar, y locura absurda para los griegos, quienes valoraban la filosofía humana y la elocuencia intelectual. Para comprender el impacto de este rechazo histórico en nuestro contexto actual del siglo XXI, imaginemos por un momento que alguien se presentara hoy ante nosotros diciendo: «He puesto toda mi fe para la salvación de mi alma en un hombre que murió en la silla eléctrica. Su ejecución en la silla eléctrica hizo posible el perdón de todos mis pecados». ¿Cuál sería nuestra reacción inmediata? Sentiríamos repulsión y asombro ante lo que consideraríamos una locura sin sentido. Pues bien, la cruz en el Imperio Romano era un instrumento de ejecución aún más infame, humillante, doloroso y despreciable que la silla eléctrica en nuestros días. Era el método reservado exclusivamente para los peores criminales, los esclavos rebeldes y los traidores al imperio.
Era una muerte lenta, diseñada para maximizar el sufrimiento físico y exponer al moribundo a la burla pública. Por lo tanto, predicar que el Salvador del mundo había muerto en una cruz era un mensaje sumamente difícil de aceptar para la sociedad de la época. Sin embargo, a pesar de todo el desprecio del mundo, la cruz sigue siendo el centro absoluto, el núcleo inquebrantable de nuestra fe cristiana. En su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo realiza una declaración sumamente contundente sobre su profunda convicción acerca del mensaje del Calvario. Les invito a buscar este pasaje en sus Biblias. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Note la vehemencia y la pasión con la que se expresa el apóstol de los gentiles. Lejos esté de mí, que Dios me libre de gloriarme de cualquier logro humano, de mi linaje, de mis estudios o de mis buenas obras. Mi único motivo de orgullo y celebración es la cruz de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué razón Pablo haría una afirmación tan radical en un contexto donde los falsos maestros intentaban imponer ritos externos, como la circuncisión y el cumplimiento estricto de la ley mosaica para la salvación? Pablo la hizo porque comprendía con total claridad el significado espiritual y eterno de lo ocurrido en el Calvario. El Evangelio carece por completo de poder salvador. Sabía que la cruz es el pilar central sobre el cual se sostiene toda la teología de la redención. Por ello, es de vital importancia que analicemos detalladamente por qué la cruz ocupa el lugar central de nuestra fe. ¿Por qué la colocamos en las cumbres de los campanarios de nuestros templos? ¿Por qué la llevamos con respeto alrededor de nuestros cuellos? ¿Por qué aparece impresa en las portadas de nuestras Biblias? ¿Cuál es el misterio y el poder de la cruz? A veces, cuando un no creyente nos hace esta pregunta de manera sincera, solemos responder de forma simple y superficial. Bueno, es porque en eso creemos los cristianos. Pero debemos reconocer que para una mente inquieta y necesitada de respuestas verdaderas, esa no es una explicación clara ni bíblicamente satisfactoria. Hoy queremos dar respuestas sólidas basadas en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la cruz es el centro de nuestra fe porque ocupa un lugar de absoluta preeminencia y primacía en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 Evangelios. Debemos comprender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no escribieron simples biografías históricas o relatos literarios sobre la vida de Jesús. Sus escritos son profundos tratados teológicos diseñados para revelar la identidad divina de Jesucristo, su misión redentora y el impacto de su muerte en la cruz para la humanidad. Si leemos con detenimiento los Evangelios, nos daremos cuenta de que toda la narrativa apunta inexorablemente hacia un único evento climático, el Calvario. Aproximadamente entre 1/3 y 1/6 parte de todo el contenido de los 4 Evangelios está dedicada exclusivamente a narrar los eventos de la última semana de Jesús en la tierra, enfocándose en su arresto, juicio, crucifixión, muerte y resurrección gloriosa. Aunque la palabra física cruz se menciona explícitamente solo 18 veces en los Evangelios, toda la atmósfera de estos escritos está profundamente impregnada del sacrificio expiatorio del Señor. Jesús no vino principalmente a ser un gran maestro de moral o un sanador de cuerpos temporales. Él vino al mundo con el propósito soberano de morir en la cruz para pagar la deuda del pecado de la humanidad. Examinemos detalladamente 4 pasajes de los Evangelios que, aunque no contienen de forma explícita la palabra cruz, apuntan de manera directa hacia el sacrificio del Calvario. Comencemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Después de que el apóstol Pedro confesara por revelación divina que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la Escritura nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Note el término utilizado por nuestro Señor: le era necesario. No fue un accidente de la historia, no fue un plan que salió mal. Era una necesidad divina y eterna para hacer posible la redención humana. Pasemos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, donde Jesús define claramente el propósito fundamental de su encarnación, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate denota un precio pagado para liberar a un esclavo. Nuestra deuda de pecado ante la justicia divina era infinita,
y la única forma de saldarla era por medio de la sangre preciosa del Hijo de Dios, quien se entregó voluntariamente como nuestro sustituto. Jesucristo no le pagó un rescate a Satanás. Su sacrificio satisfizo plenamente las demandas de la justicia del Padre Celestial, quien exige que la paga del pecado sea cubierta por medio del derramamiento de sangre de un sustituto perfecto y sin mancha. Para que la muerte de Jesús tuviera este valor infinito y eterno, era absolutamente necesario que Él fuera Dios encarnado. El Evangelio de Juan declara con poder en su primer capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Si Jesús hubiera sido un simple hombre extraordinario o un gran profeta, su muerte en la cruz no habría tenido el poder de perdonar el pecado de ningún ser humano. Tenía que ser la deidad misma vestida de humanidad, el único ser libre de pecado, para poder cargar sobre sí la transgresión de toda la humanidad. Veamos ahora el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 33 al 35. Cuando el niño Jesús fue presentado por sus padres en el templo de Jerusalén, el anciano Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el destino del niño y le dijo a su madre María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Esta profecía de la espada traspasando el alma de María se cumplió dolorosamente 33 años después, cuando ella se encontró al pie de la cruz del Calvario, contemplando a su amado Hijo derramar su vida en agonía por la salvación del mundo. Finalmente, observemos el testimonio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Al ver a Jesús acercarse al río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista exclamó con voz profética: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En el Antiguo Testamento, durante siglos, millones de corderos físicos habían sido sacrificados en el Templo de Jerusalén para cubrir temporalmente los pecados del pueblo. Pero todos esos sacrificios eran solo sombras y figuras del verdadero sacrificio perfecto que habría de venir. Jesús es el Cordero eterno, inmolado en el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto nos demuestra que el plan de la cruz no fue una solución improvisada de última hora ante la caída del hombre en el Edén. Fue el plan predeterminado y eterno de Dios para manifestar su amor y su gracia soberana. La segunda razón por la cual la cruz es el centro indiscutible de nuestra fe es porque a través de ella experimentamos una verdadera y eterna libertad espiritual. Fuera de Cristo, todo ser humano se encuentra en un estado de esclavitud espiritual bajo el poder del pecado, enfrentando un juicio inminente y la separación eterna de su Creador. La Biblia enseña que la ira de Dios permanece sobre aquellos que rechazan la luz de su verdad. Pero en su infinito amor, Dios proveyó una salida perfecta. Al poner nuestra fe en Jesucristo y en su obra consumada en la cruz, somos perdonados por medio de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Este es un perdón absoluto y eterno. Nuestra salvación no se basa en nuestros méritos fluctuantes, es en nuestras buenas obras o en nuestro esfuerzo humano por agradar a Dios. Se basa firmemente en el sacrificio inmutable y perfecto de Cristo en el Calvario de una vez y para siempre. Su sangre derramada compró nuestra redención eterna, librándonos del castigo eterno y otorgándonos la seguridad de la vida eterna. Pero la cruz hace algo más que salvarnos del infierno. Nos capacita para vivir en victoria espiritual día con día en este mundo. Cuando el apóstol Pablo declara en Gálatas que por la cruz de Cristo, el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, está revelando un secreto espiritual profundo. Significa que al comprender la magnitud del amor de Dios manifestado en la cruz, el sistema de este mundo con sus placeres engañosos, su materialismo y su vana gloria pierde por completo su atractivo y su poder sobre nuestras vidas. En la cruz, encontramos que todo lo que nuestra alma verdaderamente anhela, paz, propósito, amor y seguridad, ha sido plenamente provisto por nuestro Salvador. Ya no necesitamos buscar la aprobación del mundo ni depender de sus riquezas temporales, porque nuestra porción eterna es el Señor Jesucristo. Amados, cuando miramos la cruz con detenimiento, descubrimos que funciona como un espejo espiritual perfecto. Por un lado, la cruz refleja nuestra indignidad y la gravedad aterradora de nuestra culpabilidad. Fue nuestro pecado, nuestra rebeldía y nuestra maldad lo que clavó al perfecto Hijo de Dios en ese madero de tormento. Al mirar la cruz,
No podemos jactarnos de nuestra propia justicia. Somos confrontados con la terrible realidad de que merecíamos el castigo que Él llevó en nuestro lugar. Pero por otro lado, ese mismo espejo refleja de manera gloriosa los atributos más hermosos de Dios: su amor incomprensible, su gracia inmarcesible, su misericordia infinita, su perfecta justicia y su perdón soberano. La cruz magnifica la grandeza de un Dios que prefirió entregar a su propio Hijo unigénito antes que vernos perdidos por toda la eternidad. Asimismo, la cruz actúa en la historia humana como un imán poderoso de atracción divina. Recordemos las palabras proféticas de Jesús en el Evangelio de Juan: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». A lo largo de los siglos, la cruz ha ejercido una atracción magnética sobre los corazones de millones de hombres, mujeres y jóvenes de todas las culturas y naciones. Aunque para el mundo secular sea motivo de tropiezo o locura, para nosotros que hemos sido alcanzados por su gracia, la cruz es el símbolo supremo de nuestra salvación. Por eso la llevamos con orgullo, la colocamos en nuestros templos y la proclamamos en nuestros mensajes, porque representa la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Finalmente, la cruz es el modelo perfecto para nuestra conducta cristiana diaria. Nos enseña el verdadero significado del amor sacrificial. Jesús nos exhortó a amarnos los unos a los otros de la misma manera en que Él nos amó. Vivir bajo la sombra de la cruz significa estar dispuestos a rendir nuestros derechos, a servir con humildad a nuestro prójimo y a perdonar a quienes nos ofenden, reflejando el carácter santo de nuestro Redentor en cada una de nuestras relaciones. Permítame hacerle una pregunta de trascendencia eterna al concluir este mensaje. ¿Ha aplicado usted personalmente el mensaje salvador de la cruz a su propia vida? ¿Ha existido un momento específico en su caminar en el que se haya postrado ante el Dios Todopoderoso para confesar con sinceridad: «Señor, reconozco que he pecado contra ti, que he vivido a mi propio modo y que merezco tu juicio justo. Pero acepto por la fe el perdón que providencialmente preparaste para mí a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo que Él pagó mi deuda eterna y te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador». Si usted nunca ha tomado esta decisión trascendental, le animo a que lo haga hoy mismo. No deje pasar este momento oportuno que el Espíritu Santo ha preparado para usted. Usted puede realizar esta sencilla pero profunda oración con sus propias palabras desde lo más íntimo de su corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis transgresiones y que resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Me arrepiento sinceramente de mis pecados y te abro las puertas de mi corazón como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida. Transforma mi carácter y guíame por sendas de justicia y santidad. Gracias por tu perdón eterno y por tu amor incondicional. Amén. Si usted ha hecho esta oración con un corazón sincero y arrepentido, la Biblia nos garantiza que su destino eterno ha cambiado por completo en este instante. Usted ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Aleluya. Si este mensaje de hoy ha sido de profunda bendición e instrucción para su vida espiritual, le invitamos cordialmente a visitar nuestro sitio web, donde encontrará abundantes recursos de enseñanza bíblica sólida para continuar creciendo en su caminar diario con el Señor. Al reflexionar sobre la continuidad de nuestro ministerio en contacto, tras la partida física del querido Dr. Charles Stanley al hogar celestial, reconocemos con profunda paz que, aunque extrañamos su presencia física y sus sabios consejos diarios, nos consuela saber que Él se encuentra gozando de la recompensa de los justos en la presencia de su amado Salvador. Como Él solía recordarnos continuamente, no seguimos la vida de un hombre terrenal, sino que seguimos al Dios eterno, soberano e inmutable, quien jamás nos fallará ni nos abandonará. Por lo tanto, la misión sagrada de Ministerios en Contacto continuará con paso firme, proclamando fielmente las verdades de la palabra de Dios y transmitiendo los mensajes bíblicos del Dr. Stanley, con la misma pasión, claridad e irresistibilidad de siempre. Honraremos su legado imperecedero buscando constantemente nuevas y creativas vías para difundir el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra, enfrentando cada una de nuestras batallas espirituales de rodillas, obedeciendo incondicionalmente a Dios y dejando confiadamente todas las consecuencias de nuestras vidas en sus manos paternales. Que la gracia inefable de nuestro Señor Jesucristo,
El amor infinito del Padre Celestial y la comunión constantes de ese Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, fortaleciéndoles en medio de toda adversidad y guiándoles en un caminar de fe, victoria y santidad todos los días de sus vidas. Dios les bendiga rica y abundantemente en su infinito amor.